los apóstoles tuvieron y que el Señor Jesucristo se los había anticipado de que iban a recibir oposición, iban a ser llevados ante los concilios, ante gobernantes, ante reyes, iban a ser encarcelados, iban a ser azotados. Hermanos, y aquí estamos viendo una de esas experiencias que pasaron los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 26 en adelante, dice así: Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amén, hermanos. Vamos a leer hasta ahí por lo pronto. Gloria a Dios. Ya continuaremos con los versículos que siguen. Esta experiencia que estamos nosotros viendo aquí en este contexto viene a raíz de que el Señor siguió usando al apóstol Pedro y a otros apóstoles ahí en el pórtico de Salomón, en el templo, en las afueras del templo, haciendo sanidades, haciendo muchos prodigios, cosas sobrenaturales que el hombre no estaba acostumbrado a ver. Y tanto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en sus camas, dice, para que al menos cuando pasara Pedro, cuando menos su sombra les diera, y dice que eran todos sanados. Ante esto, el sumo sacerdote y todo su séquito se llenaron de celos y se enojaron bastante y ordenaron echar mano a los apóstoles, es decir, arrestarlos. Estando en la cárcel, por la noche, un ángel enviado por el Señor los saca de la cárcel, los deja en libertad, les da la orden de que sigan predicando en el templo, de que no se amedrenten, y al día siguiente ellos lo hacen. Están ellos predicando ahí en el templo, y aquellas autoridades religiosas pues los hacían en la cárcel todavía. Tanto así que envían al jefe de la guardia a que los traiga. Dice: ve, tráetelos de la celda, sácalos, vamos a confrontarlos. Pero cuando llega dice que está vacía la celda.
En eso viene uno y les dice, aquellos que ustedes pusieron en la cárcel están ahí en el templo predicando, dice. Entonces es cuando envían otra vez al jefe de la guardia. Fue ahí donde empezamos a leer en el versículo 26. Dice, con sus elementos, y los trajeron sin violencia, dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y ya que los traen ante el concilio, estos les dan el recordatorio. En vía de pregunta, ¿qué no les ordenamos? Les dicen, ¿qué no les ordenamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? El apóstol Pedro y sus acompañantes le dicen, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y hermanos, no se detiene ahí. El apóstol Pedro les da una breve predicación que a la vez estaba pues cargada de una fuerte acusación de culpabilidad, y lo señala directamente como aquellos que crucificaron al Señor y le dieron muerte en la cruz. Dice, pero aunque ustedes hicieron eso, Dios lo ha levantado. Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis en el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Miren, hermanos, este testimonio el Señor les había dicho allá a los apóstoles de donde venimos, del capítulo 10, versículo 18 y versículo 17 y versículo 18, que cuando ellos fueran llevados ante esas autoridades, les iba a ser momento de dar testimonio. Les iba a hacer una oportunidad para testificar, para que ellos tuvieran testimonio que hay oportunidad de arrepentimiento delante de Dios, de que hay oportunidad de volverse a Dios. Y aquí el apóstol Pedro les está diciendo, eso fue para que todo Israel tenga oportunidad de arrepentimiento. Yo ya he dicho en otras ocasiones que el arrepentimiento no es algo que nosotros podemos programar, no es algo que nosotros podemos manejar a como nosotros querramos. Esto del arrepentimiento es algo que está reglamentado por Dios. Cuando una persona se arrepiente, si ese arrepentimiento Dios lo avala, Dios lo recibe, es un arrepentimiento que puede tener el siguiente paso, o sea, el perdón de pecados. Pero, indudablemente que hay arrepentimientos que Dios no los acepta. Dios los rechaza. Él sabe por qué. Aquí el apóstol Pedro les está diciendo a aquellas autoridades religiosas que por la muerte del Señor Jesucristo, Israel tiene la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de los pecados. Y ahora yo puedo decirlo, que toda la humanidad tiene esta oportunidad de arrepentirse para que le sean perdonados los pecados. Ahora, cuando un arrepentimiento no es válido, nosotros como humanos no estamos de parte de Dios capacitados ni autorizados para hacer esa calificación. Eso solamente Dios se encarga de hacerlo. Pero yo pudiera decir
que todo aquel que peca deliberadamente con el pensamiento de arrepentirse después, lo más seguro es que ese arrepentimiento no va a hallar lugar delante de Dios. Todo aquel que de una manera así, a sabiendas, consciente, soberbiamente, maliciosamente, comete cualquier clase de pecado, dice, al cabo que el día de mañana nomás me arrepiento y Dios me perdona. Pero no es así como Dios maneja el arrepentimiento. Tampoco es lícito que nosotros nos basemos en acciones que Dios hizo en el pasado respecto a otorgar el perdón, respecto a recibir un arrepentimiento, como para decirlo, al cabo que Dios perdonó a Moisés, al cabo que Dios perdonó al rey David cuando se metió con Betsabé. Ese enunciado va cargado de reto, de soberbia para con Dios. Y lo más seguro es que Dios no vaya a aceptar ese arrepentimiento, mucho menos a otorgar ese perdón que se le pida. Gloria a Dios. Pero en lo que concierne al contexto leído aquí, a este versículo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El apóstol Pedro se los está diciendo a personas que estaban en ese peligro de no hallar lugar para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos debían haber sido los ejemplos de arrepentimiento presto, debieron haber sido ejemplo de humildad, de santidad, ejemplo de un testimonio que honrara a Dios, y eran los que estaban haciendo todo lo contrario. Aquellos mensajeros que el Señor estaba enviando, los estaban encarcelando, los estaban amenazando y los estaban conminando a que callasen. El testimonio les estaba quedando bien patente ahí. Hay arrepentimiento para Israel. Ellos formaban parte de Israel y el arrepentimiento estaba también siéndoles ofrecidos a ellos, pero hasta aquí estaban mostrando un abierto rechazo. Ahora, quiero que pasemos, hermanos, vamos a dejar a un lado la intervención de aquel doctor de la ley, el fariseo llamado Gamaliel, que hasta cierto punto intervino con mucha prudencia ahí y les aconseja a aquellos religiosos que deberían tener mucho cuidado y les hace recordatorios de sucesos que habían pasado antes, en donde se había levantado gente diciendo que eran pues alguien enviado por Dios, dice, pero todos ellos murieron y aquellos movimientos se quedaron reducidos a nada. Ahora yo les digo, apartaos de estos hombres, dice, porque si este consejo, esta obra de los hombres, se va a desvanecer, no va a durar mucho. Pero si este consejo, esta obra es de Dios, no la van a poder destruir, dice. O sea que seáis hallados luchando contra Dios. Ese fue el consejo que les dio Gamaliel y que termina el versículo 39. Pero les dice, apartaos de estos hombres.
Pero hermanos, parece ser que esas palabras no encontraron mucho eco, no encontraron mucha aceptación. ¿Por qué? Porque miren, en el versículo 40, que es donde quiero concluir este contexto, dice, y convinieron con él. ¿Con quién? ¿Quién es él? Con Gamaliel. Convinieron. En otras palabras, le dije, está bien, Gamaliel, tus palabras nos parecen razonables. Tus palabras nos parecen que son las apropiadas y vamos a apartarnos de estos hombres, pero antes de apartarnos, vamos a dejarles un recuerdito. De todas maneras, ellos, por un lado, aceptaron aquel consejo, pero por otro lado, ellos dijeron, de todas maneras, vamos nosotros a tratar hasta donde sea posible de neutralizar a estos hombres. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice el versículo 40. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los azotaron y los intimaron. La palabra intimar quiere decir los amagaron. Les dijeron prácticamente, si vuelven otra vez a andar hablando en ese nombre al pueblo, van otra vez a pasar por nuestras manos. Dice, y los pusieron en libertad. Ahora, los apóstoles dicen que cuando ellos salieron, obviamente que salieron, hermanos, todos adoloridos, salieron con moretones por los azotes, pero ellos salieron gozosos, salieron contentos. Pero, ¿qué fue lo que los hizo adoptar esta actitud valiente, esta actitud sobria, esta actitud que no se amedrentaron en lo absoluto? Yo pienso que aquellas palabras que el Señor Jesucristo les dijo allá en Mateo 10, de donde venimos, les sirvieron de mucho. Si el Señor Jesús no los hubiera prevenido que esto les iba a acontecer, tal vez lo más probable es que ellos hubieran dicho, Jesús nos engañó. Él nos mandó a predicar y aquí estamos metidos en fuertes problemas. ¿Y dónde está Él? Bueno, ellos ya sabían, el Señor Jesús ya les había dicho. Ellos aceptaron, gloria a Dios, el precio que había que pagar y conscientes de ello, salieron a predicar la palabra. Y aquí están estos momentos en donde se define, hermanos, si se es o no se es un discípulo del Señor. Aquí está precisamente lo que le llamamos nosotros la prueba. Y es una prueba fuerte esta. ¿Por qué? Porque pues regularmente nadie queremos que se nos maltrate, ni siquiera que se nos ofenda de palabra. Cuidadito con que alguien me ofenda de palabra. Esta humanidad siempre va a estar presta para responder de la misma manera. Hermanos, pero qué bonito es cuando nosotros, conscientes de estas prevenciones del Señor, seguimos adelante. Pero seguimos adelante dando un testimonio, no a regañadientes, gloria a Dios. Créanme, hermanos, que en una ocasión, claro, no fue predicando la palabra de Dios, pero fue una de las primeras pruebas que el Señor me puso. Yo trabajaba como actuario del juzgado de primera instancia del ramo civil ahí en Guamúchil, y el trabajo principal de un actuario es notificarle
a las partes que están contendiendo en un juicio los acuerdos que el juez dicta. También se encarga de ir a notificarle a personas que son ofrecidas como testigos para que comparezcan a tal o cual lugar en una hora determinada, en donde se va a llevar a cabo alguna actuación, alguna audiencia. Entre otras cosas, el actuario se encarga de andarle notificando a la gente los acuerdos que el juez dicta. Y en una ocasión yo andaba buscando, yo reciente acababa de salir de la policía de tránsito, porque me había graduado y ya había cambiado de trabajo, y cuando estaba en tránsito había conocido a mucha gente, yo había conocido, ¿no? Pero yo había conocido a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad que normalmente la llevaba bien con la corporación y conmigo también. Y en esa ocasión andaba yo buscando un domicilio que, pues allá no es como aquí, allá muchas casas no tienen el número marcado. Muchas calles no tienen el nombre, como aquí sí tienen nombre las calles. Uno tiene que andar adivinando, ¿será esta casa? Y andaba yo ahí, pues indagando a ver si era la casa de la persona que andaba buscando, cuando vi yo a aquel trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Y se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿no vive aquí fulano de tal? Y yo esperaba que me conociera, pero él siempre me había visto con el uniforme de policía. No recuerdo, yo creo que nunca me había visto así vestido de civil. La cuestión es que me va contestando con unas palabras ofensivas. Y váyase mucho para allá y para acá, me dijo. Recuerdo que mi reacción fue contestarle de la misma manera. Pero en ese momento me acordé que yo ya era hermano. Y dije, qué bueno que no me dijo esto en el tiempo pasado, porque yo compraba los pleitos. Yo los buscaba. Hermano, yo, como se dice, conté como hasta 10 o hasta 20. Ya me serené, me di la media vuelta y me fui de ahí. Pero sí sentí que la sangre se me subió hasta la cabeza y poco a poco se fue bajando. Son momentos de prueba. Los apóstoles los tuvieron. ¿Por qué digo yo esto? Porque la misma prevención que el Señor le hizo a los apóstoles, la misma que nos hace a cada uno de los que tomamos la decisión de comprometernos con Él. Estamos nosotros obligados a seguir el ejemplo de mansedumbre del Señor, el testimonio que tuvieron los apóstoles. Ellos no salieron refunfuñando palabras de venganza contra aquellos que los azotaron, contra aquellos que los mandaron a azotar, no. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Es fácil leer esto? ¿Es fácil decirlo? Pero no es fácil vivirlo. Gloria a Dios. Yo puedo decirlo que aquí influyeron mucho aquellas palabras que el Señor les dijo. Van a recibir oposición, van a recibir ofensas, van a ser llevados ante los concilios, van a ser encarcelados, van a ser azotados, van a hacer que se comparezcan ante gobernantes, ante reyes y todo eso. Y todo esto ya los apóstoles lo sabían, y cuando llegó el momento ellos lo concientizaron y dijeron, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor le dijo, van a padecer todo esto por causa mía. Y aquí ellos están diciendo, gracias Señor, porque nos concediste esta oportunidad de padecer por ti. Gloria a Dios. Pasamos allá al capítulo 6, ahí estamos. Vamos a ver un último testimonio, hermanos. No es porque ya no haya más, hay muchos, pero vamos a ver este testimonio
del diácono Esteban. Capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, ídolos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Todo argumento que le decían a Esteban, porque termina diciendo el versículo 9, disputaban con Esteban. La palabra disputar quiere decir alegar acaloradamente, alegar con coraje. No nos dice aquí en sí qué era lo que disputaban, no nos mencionan palabras en detalle, tampoco nos dicen qué es lo que Esteban le refutaba, pero lo que sí nos está diciendo que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Obviamente que aquí nosotros damos por sentado que es del poder de Dios. Estaba el diácono Esteban, estaba lleno del poder de Dios. Y cuando le presentaban argumentos a aquellos religiosos que se levantaron para disputar con él, Esteban se los pulverizaba. Nos dice, no podían resistir. Quiere decir que se quedaban ellos completamente desarmados. No se atrevían ellos ya a contestarle aquello que Esteban les estaba hablando. Obviamente que Esteban, damos nosotros aquí por un hecho, aun cuando no vemos detalle de palabras, Esteban les estaba hablando del Señor Jesucristo. Les estaba hablando del sacrificio en la cruz. Les estaba hablando de que solamente es la única provisión que existe para que el ser humano pueda tener arrepentimiento y perdón de pecados. Y muy probable es que Esteban les haya señalado profecías del Antiguo Testamento, en donde contundentemente les comprobaba que lo que les estaba diciendo estaba siendo respaldado por las Escrituras. Eso nosotros podemos deducirlo, es lícito, aun cuando aquí no nos dice este versículo 10. Pero después, cuando Esteban desarrolla su defensa, su argumento, empieza a hablarles desde Abraham. Empieza él a seguir con la historia de los patriarcas, de Moisés, y hasta que llega al Señor Jesucristo. Y todo esto finalmente dice que no le sucedió como le sucedieron a los apóstoles aquí en el capítulo 5, donde vimos que fueron azotados y fueron puestos en libertad. No, termina diciendo el versículo en el capítulo 7, versículo 58 en adelante. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, expiró, murió, quiere decir. Aquí podemos ver en el testimonio de este varón, hermanos,
esa templanza que él tuvo, porque el Señor dijo que él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y lo estaba cumpliendo aquí. El Señor estaba ahí con Esteban. Cada pedrada que Esteban estaba recibiendo, no la estaba recibiendo él solo. El Señor Jesús lo estaba acompañando ahí. No sabemos nosotros de cierto hasta qué punto Esteban sufrió físicamente. Pero lo que yo sí puedo asegurar es que estando él en esa llenura del Espíritu Santo y sintiendo la presencia del Señor, todas aquellas pedradas que le dieron y que le causaron la muerte, no lo hicieron sufrir. A él prácticamente lo llenaron de gozo al grado de mencionar prácticamente las mismas palabras del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo llegó a decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban, vemos que les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Palabras diferentes, pero que significan lo mismo. En otras palabras, Señor, dice: yo los perdono. Perdónalos, Señor, también tú. No les tomes en cuenta este pecado. Estaban cometiendo un pecado grave ante el Señor. Estaban dándole muerte a un enviado del Señor. Estaban afrentando al mismo Señor Jesucristo aquí. Y Esteban pide por ellos que no se les tome en cuenta ese pecado. Está diciendo: Señor, perdónalos esto que están haciendo ellos. Y esto fue lo que dijo Esteban antes de morir. Gloria a Dios. Hermanos, en todo esto, siempre debemos recordar que las palabras del Señor Jesús, dichas antes de que los apóstoles se fueran a predicar, les sirvieron de mucho. En todos los tiempos, todo predicador que sale a predicar la palabra, que sale a llevar las buenas nuevas de salvación, cuando menos yo estoy consciente, más de un rechazo voy a recibir yo este día. Y eso de ninguna manera me va a sorprender, porque el Señor Jesús nunca me dijo que me iban a recibir con los brazos abiertos. Es cierto que ha habido lugares en donde nos han abierto la puerta, nos han ofrecido una silla, nos han ofrecido, ¿por qué no decirlo?, agua, pero han sido casos muy excepcionales. Pero regularmente hay oposición, hay hostilidad, hay rechazo. Y uno va consciente de ello porque el Señor Jesucristo ya nos previno de eso. Si el Señor Jesucristo no hubiera hecho las prevenciones, hermanos, qué poquitos duraríamos. En las primeras de arranque, ¿no? Esto no es negocio que deja y vamos a decir, vámonos. Hermanos, vamos volviendo. Quiero leer nada más como una mera introducción acá en Mateo 10 otra vez, y para dejarlo para la próxima predicación, verlo con detenimiento. Los versículos 19 y versículos 20. Amén. Ya el Señor Jesús les hizo las prevenciones de que iban a ser arrestados, de que iban a ser encarcelados, de que iban a ser azotados, de que iban a ser llevados ante gobernadores y reyes. Y ahora les hace otra recomendación, más que nada es una promesa que Él les está haciendo, dice. Verso 19 y verso 20.
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El énfasis aquí es: no os preocupéis. Pero, ¿por qué el Señor Jesús está diciéndole a los apóstoles de que no se preocupen cuando sean arrestados, cuando sean llevados ante esas autoridades religiosas o políticas? Yo pienso que Él, que fue el que nos formó, el que sabe exactamente nuestras tendencias, lo supo que en los apóstoles iba a haber preocupación. Iba a haber preocupación por varias razones, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos, vamos a decirlo, cierto pendiente de que no tenemos las palabras apropiadas para contestar. No, quizá tengamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, las ideas, pero no sé cómo echarlas para afuera. Otra cosa, regularmente, esto no es solamente de aquellos tiempos, en estos tiempos también, las personas que llegan a esos puestos de autoridad son personas que están preparadas intelectualmente. Son personas que han cursado altas escuelas. Son personas que tienen la facilidad de comunicarse con un lenguaje elocuente. Los apóstoles habían sido personas que no habían tenido esa preparación intelectual. Los mismos líderes religiosos lo reconocían. Creo que aquí en el capítulo 4 de Hechos lo mencionan. Al menos en lo que respecta al apóstol Pedro y al apóstol Juan, en Hechos 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran personas que no habían tenido preparación académica. Los apóstoles habían sido algunos pescadores regularmente. Otro, podemos decir que Mateo era cobrador de impuestos, quizá tuvo alguna preparación un poco más avanzada. Pero de cualquier manera, el hecho de comparecer ante aquellas eminencias, ante aquellas autoridades, que además de ellos estar preparados académicamente, ellos estaban asesorados por un cuerpo de personas que eran también doctos en su manera de expresarse. Eran personas que sabían escribir, eran personas que conocían las leyes, y todo eso en un momento dado pudo haber influido para que los apóstoles se atemorizaran y se preocuparan. Es decir, nos van a hacer pedazos estos. Pero el Señor Jesús, conociendo todas las circunstancias, Él les dice: no se preocupen. Yo, que los estoy enviando, yo
voy a estar ahí con ustedes. Aunque no se menciona de una manera clara ahí en el versículo 19, solamente dice, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Aunque en el versículo 20 dice que va a ser el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero ya veremos, hermanos, estos detalles que los apóstoles entendieron, y cuando escucharon esta promesa del Señor, sintieron tal vez un alivio, una confianza. Pero quiero que veamos también algo más. Si fue solamente en aquel tiempo exclusivamente para los apóstoles, si fue solamente para cuando fueron ellos arrestados y llevados ante aquellas autoridades, o tiene aplicación también en otras circunstancias. Vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, todo esto, mis hermanos, en la próxima predicación. El tiempo se ha terminado, y que el Señor nos ayude, gloria a Dios, para que con todo esto pues cobremos ánimo, y que siempre que recibamos a cambio de entregar el mensaje rechazo, burla, de alguna manera oposición, nos regocijemos en el Señor. Amén. Sí, así lo hicieron los apóstoles. Creo que también nosotros podemos hacerlo en este tiempo. Amén. Aunque no es el extremo en que ellos vivieron lo que nosotros estamos viviendo, pero de todas maneras esos destellos de rechazo de las gentes, que nosotros los recibamos con gozo. Vamos orando. El Señor Jesús está dispuesto a ayudar.